Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos nuevamente aquí en Ciudadanos en una edición extraordinaria y otra vez con nuestro amigo y colega César Sánchez, quien nos acompaña en Ciudadanos después de meses, después de esta emergencia sanitaria que aún estamos viviendo y que responsablemente él se integra, pero manteniendo la distancia social correspondiente. Él se encuentra desde su domicilio y yo de la misma forma. César, ¿qué tal? Un saludo, bienvenido nuevamente a Ciudadanos. ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias por la bienvenida, por la reincorporación. Un gusto estar nuevamente acá contigo y, por supuesto, con todos los amigos de Jucu, ¿no? Bien, César, bueno, como este programa está caracterizado, vamos a hablar de política, ¿no? Y sobre todo lo que está pasando en la coyuntura, especialmente hoy en día que el gobierno está cuestionado ahora por este escándalo de, no necesariamente de este personaje que ha dado que hablar, sino por estas cuestionadas contrataciones porque nos lleva a una reflexión, ¿no? Más que todo hablar de quién es, o darle tribuna a este individuo llamado Richard Swing, es hacer una reflexión que, así como él, deben haber muchísimos más en todos los ministerios, ¿no? Supongo. Sí, efectivamente, creo que no es un secreto para nadie. Siempre es una de las mayores cosas que se critica al Estado, ¿no? Cuando el Estado crece de manera innecesaria. Pero en el Ministerio de Cultura, ya que un poco tocaste el tema, ¿no? Recuerdo que el año pasado, un poco en Jucu, tocamos este pequeño escándalo que se armó con respecto a los premios, a los incentivos económicos, ¿no? Que se otorgaron a algunos miembros de la comunidad artística, cultural. Bueno, yo en lo particular, como tú sabes, Fernando, me dedico también a la literatura, es mi pasión, o sea, la cultura para mí es sumamente importante, le tengo el mayor de los respetos, o sea, completamente, la considero casi prácticamente como una necesidad básica más. Sin embargo, me parece que este ministerio, obviamente no el único, ¿no? Pero el Ministerio de Cultura básicamente se ha convertido en una suerte de nido de lobbies, ¿no? Y es un secreto a voces, ¿no? Creo yo, ¿no? Entonces, Lo lo que que pasa es estamos que, viendo... lo que pasa es que Dime. nadie le pone atención al Ministerio de Cultura y ahora último han hecho una transferencia de 50 millones de soles para reactivar, digamos, actividades económicas y para darle una especie de bono o beneficio a diferentes artistas o personalidades que han destacado. Lo que preocupa acá es que cómo se va a destinar esos 50 millones de soles para de una otra manera promover y reactivar las actividades culturales, ¿no? Porque si Claro, estamos viendo que a una persona que sin tener el currículum, los papeles, se le ha contratado por más de 170,000 soles, ¿no? O sea, ¿qué podemos esperar de cómo se repartan esos 50 millones de soles que se le ha transferido al Ministerio de Cultura y que el presidente anunció en bombos y platillos? claro. Bueno, yo he escuchado que entre otras formas de catalizar, ¿no es cierto?, este bono, megabono, como queramos llamarlo, ayuda o subsidio, es, por ejemplo, a través de la compra de derechos, ¿no es cierto? Hablamos de películas, hablamos de guiones de teatro, entre diferentes formas de expresión cultural y artística. El tema es que efectivamente, ¿quién realmente valida o certifica eso? ¿No? Porque para empezar, Fernando, estamos hablando de un tema, no me quiero poner abstracto ni filosófico, ¿no? Pero valorar la cultura, me dejo entender. Ya de por sí de ahí estamos hablando de un tema que es muy escabroso, muy gris, digámoslo así, porque la cultura no necesariamente, Fernando, tampoco es una carrera académica, no al menos en un sentido lineal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que valoramos necesariamente como el impulso a la cultura y al arte y en el que se va a destinar, como tú mismo lo comentas, todo este dinero? ¿A quién va a ir? ¿Qué es lo que se va a considerar para dar ese No, apoyo? y no necesariamente, a ver, en ese tema de la cultura y el arte es muy complejo, porque estamos viendo diferentes iniciativas de personas que apoyan las producciones. Es decir, ya, tengo el material, tengo la película, ya. Yo soy el director o yo soy el productor, ya. Entonces, tú recibes tu bono para que te apoyen y todo eso. Pero ¿dónde queda atrás todo ese equipo que no tiene seguro, que no tiene contrato, que no tiene sueldo fijo y que hoy se están viendo iniciativas porque no tienen trabajos fijos? Ya que realmente en este tema, en este ámbito
del arte en sí, de las producciones cinematográficas, televisivas y todo eso, se sabe muy bien que las personas que trabajan no tienen esa estabilidad laboral, ¿no? Prácticamente quienes tienen estabilidad laboral, pues, son personas que han venido trabajando de antaño, ¿no? De muchísimos años, pero hoy en día, si tú te das cuenta, cuando un canal quiere despedir a alguien, o sea, va y lo despide como si nada y se atropellan sus derechos laborales, ¿por qué? Porque no está contratado como debería ser, ¿no? Entonces lo mismo pasa en todas esas actividades, pasa en el teatro, pasa en el cine, pasa en todas estas actividades culturales, artísticas, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a proteger realmente a estas personas que actualmente no tienen ninguna gratificación, ningún bono, no tienen nada, porque tampoco son parte de la población vulnerable, ¿no? Porque ese es otro tema. En esta pandemia, si bien es cierto, se ha atendido, entre comillas, a la población vulnerable, hay también población que pertenece entre clase media, clase baja, ¿no? Que de una u otra manera las está viendo negras, porque si bien es cierto, tenía un trabajo, tiene una casa, tiene de repente, tenía alguna forma de subsistir, con esa pandemia se le cortó todo. Entonces tú puedes ver de repente que tiene un lugar donde vivir, pero no tiene que comer, ¿no? Entonces hay muchos factores que están influyendo. Sí, claro, es que en realidad un poco, a ver, hablábamos justamente hace una semana que casi no se habla del famoso bono universal, ¿no? Recordamos los famosos 160, 180 soles creo que eran, ¿no? Si ese bono realmente hubiera sido el bono universal, quizás no estaríamos hablando de esta necesidad también de un bono para artistas, ¿no? Porque entonces, ¿qué pasa? Se deja entender que hay una población a la que no está llegando este bono, ¿no? Te digo tu bono, ¿no? El Frente Amplio, mira, y estoy citando al Frente Amplio, el Frente Amplio incluso hizo la propuesta con Verónica Mendoza de que de dar un bono, creo que de 1.000 soles, ¿no? Me parece 1.500 soles general, ¿no? Indistintamente, ¿no? Lo cual finalmente, si es que existían los recursos, no me parece que fuera una mala idea. ¿Por qué? Te explico, porque al segmentar todo este tema de las necesidades, se ha dado esto de que el bono no ha llegado a una gran cantidad de personas, ¿no? Porque incluso la forma en cómo estaba dirigido, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de población de extrema pobreza, las personas, por ejemplo, de extrema pobreza, población rural, muchos de ellos ni siquiera se han enterado o tienen forma de acceder a saber si tienen el bono o no, ¿no? Entonces estamos hablando de una gran población a la que no está llegando. De ahí cuando hablamos del bono universal, se habló como que un bono supuestamente dirigido a la clase media, emprendedora, ¿no? Más o menos era la idea. Tampoco fue el caso, ¿no? Ahora nos han hablado que como 1 millón digamos, de bonos, supuestamente los hackearon, no sé bien cómo, no le seguí mucho el tema en la noticia, pero vemos cómo han estado fracasando, ¿no? O sea, uno tras otro, la forma en cómo han sido, digamos, direccionadas, ¿no? Yo creo, Fernando, que finalmente el Perú no está ya para esas segmentaciones, ¿no? O sea, si se da una ayuda, debería tratar de llegar, digamos, a la mayor cantidad de personas, ¿no? Obviamente hay gente, Fernando, que conocemos, simplemente no necesita el bono, ¿no? De dar soles, y no les representa ningún aporte a su economía, porque tienen otro tipo de nivel de vida, ¿no? Pero para la gran mayoría de personas, desde la clase media, ¿no? Para abajo, debería haber esto, ¿no? Sin distinción de cuál es la actividad, y tampoco de ese tema tan engorroso, Fernando, de lo que es la extrema pobreza, me dejo entender, ¿no? Y que ha fracasado, lamentablemente. No, porque aún así sean de extrema pobreza, como tú dices, no han tenido acceso a saber si tienen un bono o no, y no han recibido hasta ahora. Y si no han tenido acceso y no han recibido un bono cumpliendo los requisitos, mucho menos se han podido registrar en este supuesto registro nacional de hogares, porque no tienen cómo acceder, no tienen ni siquiera 50 centavos como para poder ir a una cabina de internet y que por sí debería estar cerrada, ¿no? Para poder registrarse, porque esos 50 centavos es preferible que lo empleen en algo que pudieran, para que puedan alimentarse, para que puedan comer. Entonces, prácticamente ese bono ha sido un fracaso. No ha llegado realmente a las personas que realmente lo necesitan en esos momentos. Ahora, Fernando, yo he leído, según la prensa internacional, ¿no? La BBC, entre otros medios, de que nuestro país ha sido uno de los que más ha invertido, si no es el que más, dentro de la región, ¿no? Para paliar supuestamente ese tema de la crisis sanitaria que estamos viviendo en este momento, ¿no? Sin embargo, la pregunta creo que se cae de madura, ¿dónde está el dinero?
¿no? O sea, si se ha invertido tanto, ¿por qué vemos que quizá en otros países la ayuda ha llegado con más efectividad y acá no ha llegado? ¿No? O sea, recordemos también que hace 2 meses los medios también internacionales alabaron justamente la contención económica que tenía el país, ¿no? Creo que recuerdas bien esa noticia que tiró mucho, que rebotó mucho, ¿no? En las redes sociales, ¿no? ¿Qué pasó, Fernando? Eso es lo que nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué Yo creo que hay tres factores fundamentales que han tenido mucho que ver, porque sería muy mezquino de parte nuestra echarle la culpa al gobierno. Hay uno que es muy importante, que es corrupción, ¿no? Corrupción en todos sus niveles, ¿no? Con lo último que ha pasado, con esta cuestionada contratación en tiempos de pandemia, cuando se deberían priorizar otras cosas, ha habido corrupción en todos sus niveles, ha habido en el Ejecutivo, en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, desde la entrega de canastas, desde la transferencia de fondos, ¿no? Entonces, el tema de la corrupción es un cáncer que venimos padeciendo de hace muchísimos años y que en esta pandemia no ha dejado de estar presente. Lamentablemente, cuando dicen que el coronavirus es democrático, no es democrático en realidad. Es democrático para contagiarse, pero para salvarte, solamente claro, los que pueden tener las condiciones de hacerlo podrán salvarse. Y el que no, el que no va a estar afuera de un hospital esperando oxígeno, esperando una cama. ¿Y eso a causa de qué es? La corrupción. De la corrupción también mata. La corrupción también mata y es un mal que debemos empezar a eliminarla y no desde decirle al Ejecutivo tiene que eliminar. La corrupción parte de nosotros mismos, de nuestras propias acciones, desde que te saltas la cola, desde que quieres favorecerte con un favorcito, oye amiguito, pásame una llamada, todo eso. Esas pequeñas acciones, aunque uno diga, oye, ¿qué está hablando? Está hablando tonterías. Entonces, esas pequeñas acciones en nuestra vida cotidiana influyen bastante más adelante. Porque pensar de que vamos a acabar con la corrupción de cajón, de raíz, ahorita es imposible, pero nuestras acciones, por muy pequeñas que sean y por muy diminutivas que quieras decir, no, hoy yo me salto la cola, no pasa nada, ¿no? Hoy día han dicho que nos quedemos en casa, pero yo voy a salir, total no voy a contagiar a nadie. Esas pequeñas cositas son parte de la corrupción, porque estás transgrediendo la ley. Y si tú transgredes la ley en lo más mínimo, ya te sientes con la facultad de hacerlo a gran escala. Eso es uno, la corrupción. Lo segundo es la desigualdad. Vivimos en un país desigual totalmente, que también es a causa de la corrupción, ¿no? En el que hay diferentes realidades, ¿no? Tú puedes ver que no todos tienen las mismas oportunidades de desarrollo y esto también ha reflejado la pandemia, pues, ¿no? O sea, hay algunos que sí se han podido sostener durante la cuarentena, ¿no? Porque tienen los ingresos, porque tienen los fondos, porque tienen una estabilidad laboral, y hay personas que no, porque viven en el día a día, hay personas que viven en la informalidad, ¿no? Hay personas que pueden haber tenido o que pueden tener en esos momentos acceso a que sus hijos pueden tener acceso a una educación de calidad virtual y hay personas que no. Hay personas que vi la otra vez un reportaje de personas que viven alrededor del penal Castro Castro, que tienen que subirse a la punta del cerro para poder agarrar señal, porque hay unos inhabilitadores de internet. Entonces, como viven lamentablemente en la periferia de este centro penitenciario, no pueden acceder, entonces tienen que subir, porque tampoco tienen televisora. Ese es otro loco que tampoco no se puede dar, ¿no? Entonces, hay una desigualdad terrible. Y el tercer factor que para mí es diferencial con los otros dos, hace la diferencia si así los otros dos hubieran estado presentes, es la conciencia ciudadana, ¿no? Es la conciencia ciudadana que deberíamos haber tenido desde el inicio, ¿no? Porque muchos y siempre hablo de nosotros, de mucho en primera persona, porque hay que hacernos responsables del problema. O sea, por el hecho de que yo esté en mi casa y que pueda haber acatado las normas de cuarentena y que pueda tener algo de comer, no significa que yo no sea parte del problema, soy parte del problema, ¿no? Que podamos tener nosotros la facultad de poder llevar ese aislamiento social obligatorio y mantener la distancia social como estamos haciendo ahora, ¿no? Y que no significa que yo soy el bacán, que yo soy el bueno y que los demás son el problema. No, todos somos parte del problema, porque todos el que tiene debe ayudar y el que no tiene debe intentar poder salir de ese problema. Entonces, la conciencia ciudadana ha sido es muy importante porque hemos debido tomar esto con responsabilidad, ¿no? Se han debido hacer campañas, se han debido
llegar con un mensaje más profundo y no amenazador, y no decir solamente ustedes son los culpables de esta desgracia, de que los contagios y de la propagación, ¿no? Yo creo que hemos tenido un gobierno muy flexible desde el inicio, que si bien es cierto, en los primeros días la cuarentena se hizo de manera muy rígida, se cuestionaron ciertas acciones, digamos, de los militares, de los policías, ¿no? Entonces, lamentablemente, se tenía que trabajar, no sé si al miedo o al temor, pero cuando le perdimos el respeto a la autoridad, dijimos, salimos, no importa, no pasa nada ya, me llevan preso, no pasa nada porque un par de meses pago mi multa y no pasó nada, ¿no? Desde ese momento se hizo un loquerío, pasó una semana, pasó 2 semanas, pasó 3 semanas, pasó 4 semanas, los contagios dieron en aumento, sumado a esta conciencia ciudadana, le sumas la desigualdad que tiene este país, le sumas la corrupción, se hizo un caos. Y esa famosa meseta que mencionó el presidente, no existe hasta ahorita la meseta porque seguimos todavía en ascenso. Es irregular, Fernando, irregular. Bueno, es irregular, yo lo veo en ascenso, en un ascenso, digamos, irregular, pero es un ascenso. Pero con tendencia al pico. Claro. Claro, con tendencia al pico. Ahora, quería hacer una apreciación con lo que tú me habías señalado específicamente al último punto, ¿no? De la conciencia ciudadana. Yo creo que, a ver, yo lo diría en 2 partes, ¿no? Número 1, de que en el Perú ciertamente no existe una cultura sanitaria de higiene. O sea, es la pura verdad. Tú has visto constantemente, antes de la pandemia, te hablo antes de la pandemia, cuando se hacían operativos en los restaurantes, las condiciones completamente insalubres en las que se preparaban los alimentos, ¿no? Era prácticamente un milagro que la gente no saliese de ahí y muriese, porque, o sea, tú veías las cucarachas, los desperdicios, los roedores, y después ese restaurante, Fernando, pagaba su multa y seguía atendiendo, ¿no? Me dejo entender. O sea, cuando a mí me parece que un restaurante así no puede volver a abrir, es prácticamente un potencial crimen. Entonces, en general, no hay una cultura de higiene, es cierto. Entonces, hay muchas personas que simplemente hacen caso omiso, como al distanciamiento social o al tema mismo del lavado de manos, muy aparte de que haya gente que simplemente no pueda acceder por el tema del agua, ese es otro punto, ¿no? Sin embargo, siempre me gusta señalar de que yo cuando escucho al presidente, y peor aún, a la población asumir de que la población tiene tiene la culpa, de que los datos no lo muestran así, o sea, según los análisis de Google Maps, ¿no? Es un análisis satelital, los 3 países que más acataron el confinamiento fueron Singapur, Nueva Zelanda y Perú, ¿no? O sea, nosotros hemos acatado el confinamiento más que países del primer mundo, ¿no? Que es sumamente desarrollado, más que Inglaterra, más que muchos estados de Norteamérica, ¿no? De Canadá. Entonces, yo creo que en muchos aspectos, durante las primeras semanas, esta medición que te comento, Fernando, es de la primera semana de mayo, ¿no? Luego, en adelante, es otro tema. Pero durante los 2 casi primeros meses sí hubo un tratamiento, a pesar de las necesidades, ¿no? Consciente de la gente, ¿no? Entonces, eso de que necesariamente la gente no acató, que el peruano no cumple, me parece un poco injusto porque, como te repito, según las mismas estadísticas, que creo que son objetivas, ¿no? Es data dura, hemos estado por encima de otros países considerados mucho más responsables que nosotros, ¿no? Y ojo, Fernando, que Singapur y Nueva Zelanda son países ricos, ¿no? Nosotros no somos un país rico, ¿no? Entonces, eso también hay que considerar. O sea, ellos tenían todas las posibilidades para poder acatar el confinamiento, ¿no? Nosotros no, y aún así estuvimos codeándonos entre ellos, ¿no? Lamentablemente, ya hay otros aspectos, como comentábamos, quizás la falta de las necesidades básicas, el agua, por ejemplo, ¿no? Dicen, lávate las manos, 20 segundos con el jabón, no tengo el jabón, ¿qué hago, no? Mantengo el distanciamiento social, pero vivo en un asentamiento humano que está completamente hacinado. ¿Cómo mantengo el distanciamiento social, no? Y sí, definitivamente hay personas que sé que pudiéndolo hacer, aún así no lo hacen, ¿no? Eso ya es lo que es otro tema, ¿no? Que claro que lo hay, ¿no? Y es condenable porque se ponen en riesgo a sí mismo y en riesgo a los demás, ¿no? Claro, ahí hay otro punto que habría que agregar, ¿no? O sea, es cierto, no se le, como yo repito, no se le puede echar la culpa a la gente, o sea, no podemos estar diciéndole la culpa a la gente, ni tampoco echarle toda la culpa al gobierno. En cierta medida, tenemos un síndrome o sea, nuestro país
quisiéramos en el que todos tuviéramos igual de participación, igual toma de decisiones, ¿no? Pero lamentablemente estamos en esa figura aún nos mantenemos en esa figura del papá-hijo. No sé si me dejo entender. ¿Por qué? Porque yo como gobierno, como ejecutivo, yo conozco muy bien mi país, ¿no? Y sabemos que acá tenemos la cultura del criollismo, del vivo, del que, bueno, me salto la ley y no pasa nada, ¿no? O sea, se va reflejando en las distintas escalas del Estado. Entonces, es cierto, concuerdo contigo, que las 2 primeras semanas y hasta 3, la población vino acatando de manera responsable, a excepción, sí, de algunos irresponsables, ¿no? Pero hay pequeños puntos que se le pasó al Estado, por ejemplo, o al gobierno, ¿no? O sea, ser un poco más rígido, ¿no? En el sentido de la cuarentena, o de este aislamiento social obligatorio, porque durante todo este tiempo, si bien es cierto, han habido irresponsabilidades, a ver, ¿cómo te explico? Hubieron ciertas cosas que no se debieron permitir, ¿no? Que no se debieron permitir que, por ejemplo, ya, yo te encuentro fuera, ¿no? Yo te encuentro fuera caminando por la calle, ya, mira, ¿sabes lo que hago? Te pongo una multa y te inhabilito, qué sé yo, ¿no? O sea, de una especie de muerte civil por unos 6, 7, 8 meses, te fregaste, ¿ah? Te fregaste. Tú sales, muerte civil por 6, 7, 8, 10 o por un año, lo que quieras, y te mete una multaza, ¿ya? Pero no, o sea, agarraban a toda la gente y se la llevaban a la comisaría, ¿no? Entonces, lamentablemente en este maldito coronavirus no sabemos quién está infectado, quién no, porque hay un montón de casos que en su mayoría son asintomáticos, ¿no? Son asintomáticos. Tenemos por otra parte el tema de las cárceles, ¿no? Si yo sé que en el tema de las cárceles hay gente que está encerrada, gente que vive en condiciones pésimas, lo primero que hubiera hecho es un 24/7. ¿Saben qué? Los policías que están allá se van a asignar ahí durante un mes y se van a encerrar con los presos, no hay visitas, no hay familiares, no hay nada. Así como se ha hecho en la vía panamericana, que se mandó más de 20 médicos y se han internado durante 30 días. Lo mismo se hubiera hecho en las cárceles, ¿no? O sea, fue todo lo que pasó en las cárceles al final fue como una especie de cortina de humo para tapar lo que estaba pasando fuera realmente. O sea, había una responsabilidad de los ciudadanos, había una responsabilidad del Estado. Y claro, en una pandemia nunca uno puede predecir lo que va a pasar, pero sí puede tomar acciones drásticas, ¿no? Porque yo como ejecutivo, me pongo en el caso como ejecutivo, tú conoces muy bien cómo actúa la población. Y pensar o confiar, como han hecho en Uruguay, que no han necesitado un aislamiento social obligatorio, sino ellos han aplicado un autoaislamiento porque la población ha sido consciente, ¿no? El gobierno ha aplicado un aislamiento, pero que a la larga han ido teniendo ciertas flexibilidades, ¿no? A los 4 semanas se abrieron este tema de los restaurantes, ¿no? Y estamos viendo lo que está pasando hoy en día con estos restaurantes que están clausurados, porque había que ser loco pensar que un restaurante chico que no cumple las condiciones se iba a quedar mirando mientras el restaurante del frente se llevaba a todos los clientes, ¿no? O sea, habría que ser loco para pensar eso, ¿no? Este tema de los niños, este tema ahora que de la actividad, estamos entrando prácticamente a un desconfinamiento cuando la curva sigue subiendo, ¿no? Cuando aún nuestro sistema de salud sigue colapsado, ¿no? Entonces, yo creo que se ha debido ser más rígido desde el inicio, no se ha debido dar tribuna a ninguna irresponsabilidad, ¿no? Ese es, digamos, el punto de vista que yo tengo. Ah, sí, bueno, claro, por ejemplo, el mismo congresista Danilo Respiro, ¿no? Hace unos días sacó un tuit, ¿no? Donde decía que esto era consecuencia de no haber soportado 3 semanas, 2 o 3 semanas de aislamiento rígido, ¿no? Y que por esto la cuarentena se extiende y se extiende. Y el ministro Ceballos también hace muy poco dio prácticamente a entender que el 30 de junio no se iba a levantar. No directamente, pero dijo como que era algo indefinido, ¿cierto? ¿No? Ahora, en un primer momento, Perú, ciertamente, como lo recordarás, creo que fue el primer país, ¿no? En aplicar las medidas acá en Latinoamérica, lo cual fue celebrado a nivel internacional, y ciertamente fue
en realidad le hubiera sido quizá aplicar el cierre de aeropuertos antes, ¿no es cierto? Pero en fin, se aplicó de una manera quizá relativamente temprana para la situación. Digo relativamente porque igual el virus ya estaba acá, entonces tampoco no, o sea, ya había un problema, pero en fin, ¿no? Y hubo todo un apoyo, creo yo, incluso algo que podíamos discutir, que era esta misma persecución, entre comillas, que se da entre los ciudadanos hacia las personas que salían, ¿no? De pronto veíamos en las redes sociales que se grababa al vecino cuando salía con su perrito, o al patita que salía a correr alrededor del parque, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, aunque la medida fue oportuna, yo creo que ahora que estamos yendo camino al tercer mes para entrar a un cuarto, ¿no? Eh, no tenemos tampoco realmente un referente, una visión concreta de que el confinamiento total realmente sea una medida que nos garantice algo en una sociedad como la nuestra, en la que, por ejemplo, Fernando, millones de personas no tienen agua, ¿no? Entonces, ahí tenemos un foco de infección potencial, donde la gente vive y trabaja hacinada, ¿no? Entonces, también, ¿no? Ahí el virus lamentablemente era casi imposible contenerlo por un periodo de tiempo muy prolongado, ¿no? 2, 3 semanas, ok, pero ¿qué pasaba, Fernando, si el virus no se iba? ¿No? Entonces, la gente que vive el día a día, como lo conversábamos, y en los bonos, precisamente, cuando quizás no empezaron a llegar de la manera que debían llegar, generaron primero las famosas colas, que todos recordamos, ¿verdad? ¿No? En los bancos de la nación, y luego las subsiguientes colas en los mercados, ¿no? La gente recibe el bono y va a comprar, ¿no? Entonces ahí también hubo un desconocimiento a lo que hoy es que de nuestra realidad, que es el hacinamiento, ¿no? Ese también es un punto clave. Por ejemplo, hablamos de Uruguay, ¿no? Por supuesto, Uruguay es un modelo en el sentido de que no impuso un confinamiento estricto y tampoco dañó de una manera notoria su economía, ¿no? Y sigue funcionando, ¿no? Pero en Uruguay son 4 millones de habitantes tal vez, ¿no? Es un territorio mucho más pequeño. Acá la gente lamentablemente hay mucho hacinamiento, mucho hacinamiento. Entonces, ¿de qué manera con la necesidad económica más el hacinamiento, una cuarentena extensa no termina convirtiéndose finalmente un nuevo foco de infección? Me dejo entender, ¿no? O sea, tienes a la gente encerrada en un asentamiento humano, digamos, donde las personas viven, pueden dormir 3, 4, 5 personas en una misma habitación, ¿no? Entonces es la realidad. Entonces, el contagio también es brutal, ¿no? Es una situación muy difícil, ¿no? Sí creo que la medida fue acertada en su momento, en mi apreciación, ¿no? Era lo que se tenía que hacer, era lo que se tenía que hacer. Pero yo creo que ahora ya debe haber finalmente sí una intención del gobierno, pero clara y proyectada hacia algo para ya un desconfinamiento más activo. Obviamente con restricciones que de todas maneras van a tener que continuar por tiempo Bueno, indefinido, como por obviamente, ejemplo los obviamente, espectáculos, ¿no? Claro que sí. obviamente ya mantener el aislamiento social obligatorio durante todo el día ya no cabe, o sea, ya prácticamente nos estamos yendo casi 80 días de aislamiento social. Eh, Pedirle pues, o sea, yo creo que lo único que nos queda a nosotros es actuar y cuidarnos con responsabilidad. O sea, que todos los ciudadanos tomemos las medidas del caso, empecemos. Realmente yo sí rescato el mensaje del presidente de todos los días, que tiene que hablar, lavarse las manos, tomar las medidas de prevención, el tema del distanciamiento, ¿no? Pero ya pedirle a la gente de que se encierre durante todo el día, ya eso ya no cabe, ¿no? O sea, sí estoy de acuerdo en sí mantener un toque de queda, de repente no de las 9 de la noche, pero sí de las 10 para evitar reuniones, este tema de fiestas, discotecas, reuniones donde aglomere un montón de gente y donde el virus tenga la oportunidad de poder propagarse, ¿no? Pero que sí permitir que la gente pueda tener, realizar sus actividades cotidianas sin necesidad de estar restringidos, sin necesidad pues de tener que estar sacando un pase, porque ese es otro, o sea, la gente que de repente ahorita no tiene, o sea, que no tiene los recursos ni para comer, no va a estar imprimiendo un pase pues para irse a trabajar, ¿no? O para irse a capturar, o para hacer eso, o para poder trasladarse. O sea, esos 50 centavos que te cuesta la hoja, ¿no? Los prefieres invertir en otra cosa, ¿no? Entonces, no sé o sea, no,
esta medida, espero que sea la última extensión hasta el 30 de junio, y que a partir del 30 de junio esta nueva convivencia nos lleve realmente al Ejecutivo a reflexionar sobre las medidas que se han adoptado, o que se aprendan, digamos, de las lecciones que se han suscitado durante estos días, que la población aprenda, digamos, y también reflexione sobre qué es lo que ha pasado, qué es lo que estamos viviendo y cuáles son las medidas que uno como persona debería adoptar en su quehacer diario, ¿no? Yo creo que ya es momento de que después del 30 de junio podamos retomar nuestras vidas, no como lo hemos hecho antes, pero sí de una manera, regresar de manera paulatina a nuestras actividades, ¿no? Cuidándonos, tomamos la responsabilidad. El tema de visitar a nuestros familiares, yo creo que eso sí tendría que esperar un poquitito más, sobre todo cuando nuestros padres son adultos mayores, cuando nuestros familiares son adultos mayores, y tratar de no exponerlos todavía aún hasta tener la seguridad de que, digamos, de esta curva empiece a bajar, ¿no? Pero si realmente uno pues tiene que trabajar, tiene que conseguir, digamos, el sustento diario para su casa, para su familia, ¿no? Sí, y también, Fernando, me gustaría acotar, no me gustaría dejar tampoco este tema de lado, que finalmente también estamos ante una crisis de libertades, ¿no? Es una situación anómala, es cierto, extraordinaria, si se quiere llamar así, pero no debemos bajar la guardia, especialmente nosotros que nos dedicamos al tema de la prensa y considerando el contexto en el que están la mayoría de medios actualmente, que creo yo han dejado de informar, me parece hace mucho tiempo para hacer propaganda, de vigilar el tema de las libertades, ¿no? Este gobierno ha dado algunos visos, coqueteos, incluso diría algo más que eso, de no necesariamente ser muy apegados a las normas democráticas, ¿no? Entonces, de todas maneras, sí que es un tema que estemos vigilando. El presidente Martín Vizcarra aseguró que en 2021 iban a haber elecciones, ¿no es cierto? Pero todo esto está supeditado a cómo se vaya desarrollando de todas maneras el presente año, ¿no? Hay gente que muy suelta de huesos dicen nos vamos hasta diciembre. Imagínate si nos vamos hasta diciembre con esas medidas ¿no? de enclaustramiento o lo que fuera, no van a poder haber elecciones el próximo año. O sea, sería muy complicado si simplemente por un tema logístico, qué sé yo, por la misma seguridad de la pandemia. Nada nos garantiza que no hayan los nuevos rebrotes, ¿no? Entonces me parece que también es un tema que debemos estar, yo creo que la palabra es vigilante, ¿no? O sea, no estamos acá para buscar ser incendiarios ni una cacería de brujas en este momento, porque no es el momento, pero sí estar vigilantes porque sí hay una crisis de libertades, ¿no? O sea, decir que no la hay me parece que no es cierto, ¿no? O sea, hace poco vi una noticia donde una señora, una comerciante ambulante, fue atropellada por escapar de la policía, ¿no? Y eso en un país en el que estamos lleno de hambre me preocupa mucho, ¿no? Creo que es algo para estar observando. Y justo ese tema de que has mencionado de esta señora, mira, hay personas que tienen que salir, o sea, que están saliendo con lo poco que han tenido, han podido conseguir su mercadería, o se han endeudado para conseguir esa mercadería para poder vender, o de repente tienen estos negocios que están estancados y que prácticamente ya no pueden sostener el alquiler y tienen que, de lo que se habían formalizado, introducirse al mundo de la informalidad y poder vender afuera, ¿ya? Y las autoridades, en su papel, en su rol de responsabilidad de evitar que este virus se propague, claro, bien, van y alejan a los comerciantes y le dicen que se retiren, y tal vez en esta necesidad hay esa negligencia por parte de algunos ciudadanos, decir, no me voy, tengo que comer, tengo que vender. Hay un choque ahí de intereses entre los gobiernos locales de poder garantizar la seguridad no solamente de los ciudadanos, sino de estos mismos comerciantes, y el de los comerciantes de poder realizar sus actividades económicas para poder llevar un pan a su casa. Puede haber un choque. Yo ahí creo que quien debería tomar un rol mucho más responsable es la autoridad, porque lo que he visto es que, si bien es cierto, les dicen que se alejen y no se quieren alejar, y a veces
recurren a la fuerza, a la violencia. Lo que no se puede permitir es eso, que se recurra a la violencia, que se recurra al abuso, pedirles de una otra manera que puedan salir, ¿no? Ni mucho menos quitarle su mercadería, porque yo he visto en imágenes los serenazgos como tal delincuentes, y así lo digo con toda su expresión, con toda su palabra, unos delincuentes que se ve que le pegan a la gente y agarran el material y se van corriendo y ve tú saber qué hacen con eso, porque después se dice, no, anda a la municipalidad y paga tu multa, ¿no? Para que recuperes su mercancía, pero al final no recuperas la mercancía o la recuperas a medias o de repente ya ni la recuperes, ¿no? Cuando se podrían tomar otros métodos como pedir que se alejen, ponles una multa, sí, les ponen una, hasta que puedan entender, pero el hecho de llegar al abuso, ¿no? Y el robarles, porque eso es robarles, ¿no? Lo poco o el esfuerzo que ellos han podido recaudar, hacer para poder tener esta mercadería, eso no se puede permitir. Y nosotros no podemos ser cómplices silenciosos de lo que está pasando, ¿no? Y esto pasaba en La Victoria, esto pasaba en la Municipalidad de Lima también ha apoyado eso, y ve tú a saber dónde más está pasando. Claro. Y además hay toda una serie de descontrol, ¿no? Yo siento que estamos ante una suerte de Estado autoritario fallido, ¿no? O sea, las cosas, por ejemplo, tenemos un Congreso que prácticamente hace compañía, no nada más, igualmente el Poder Judicial, los medios de comunicación, también lamentablemente, ¿no? Sin embargo, dentro del mismo Estado, como vemos, las mismas instituciones, cada uno se manda por su lado, por así decirlo, ¿no? Los gobiernos regionales, las municipalidades, los ministerios, el tema que hemos visto, por ejemplo, con las famosas mascarillas, ¿no? Que fueron compradas, que nunca llegaron, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay una sensación ahí de desorden. Y también otro tema que quizá ya daría para otra conversación y que es un interrogante con respecto a lo que vendría a ser la post-cuarentena o el desconfinamiento, es quizá el temor que también tenga el gobierno al estallido social que podría venir después, ¿no? O sea, las cifras económicas son de terror, realmente son de terror. No se está diciendo qué tan fuerte es el impacto, pero el estallido social que puede venir a continuación, que lo hemos visto en otras partes del mundo, ¿no? Ciertamente podría ser realmente un motivo para que tal vez también el gobierno no sepa cómo desconfinar el país, ¿no? O sea, porque mal que bien, mientras que sale la cuarentena, hay algo de control, los militares, etcétera, ¿no? Pero a la vez también, Fernando, la prolongación de esta medida de fuerza hace que esta situación de emergencia, ¿no? Por la crisis económica y el estallido social, cuando finalmente se dé con más impacto, ¿no? Entonces, ciertamente es una situación muy complicada, ¿no? Bueno, esperemos ver qué es lo que va a decir el presidente hoy, ¿no? Porque va a emitir un pronunciamiento a inicios ya de este mes, de este tercer mes ya de confinamiento. Bueno, vamos a ver qué dice, sobre todo después del escándalo del Ministerio de Cultura, qué es lo que tiene que decir al respecto. Hay que esperar, digamos, qué medidas va a adoptar el gobierno aparte de las que ya ha tomado, ¿no? Hay muchísimos temas por qué conversar, pero creo que ya el tiempo no nos apremia, pero igual mañana vamos a estar a la misma hora. Creo que hay muchísimo para hablar del bono, del famoso Reactiva Perú, ¿no? Y de otra manera deberíamos también hablar un poco de figuras políticas que digamos que son parte de la vida diaria, de la agenda pública de nuestro país, ¿no? Entonces, nada, solo eso. Y bueno, ver tus últimas palabras, César, antes de poder finalizar esta edición extraordinaria de Ciudadanos. Muy interesante de por sí la No, charla. sí, no, simplemente agradecerte a ti y agradecerte a todos los cuqueros, ¿no? Por supuesto, agradecerles por ese tiempo que nos dedican para poder seguir siendo una ventana más de información en estos momentos tan ansiados que nos han tocado vivir, ¿no? Lamentablemente, pero para eso estamos, ¿no? Bien, César. Entonces, bueno, esta ha sido una edición más extraordinaria de Ciudadanos y nos vemos en la próxima edición, en la próxima emisión. Vamos a esperar qué es lo que nos dice el presidente Vizcarra en unas horas
Así que nos vemos. Chau. Hasta luego. Mm-hmm.